Me dicen cuando ya cuando se vea. Ya se ve toda tu pantalla. Excelente. Y aquí nomás le pongo en presentación, ¿no? ¿Y ya? Así se ve, ¿no? Sí. Ok. Pues bueno, en esta semana he estado, pues he seguido meditando, ¿no? En la palabra del Señor, pero he tratando como sabía que me compartía, me volvía, pues, a estudiar otra vez Mateo, qué dice. Me ha llamado mucho la atención las bienaventuranzas y pues ahorita vamos a ver Mateo 5, versículo 13, donde pues después de que compartió las bienaventuranzas con sus discípulos, Jesús nos da otro nombre o otra indicación a nosotros, ¿no? O a los creyentes, y es la sal de la tierra. Voy a quitar eso porque... historia breve de la sal. Dice, hoy en día pensamos en la sal solo como un sazonador para nuestros alimentos, pero en la antigüedad la sal tenía más de 14,000 usos a lo largo de la historia. La sal ha sido utilizada para casi todo, desde derretir hielo hasta relajar los músculos. Los antiguos se dieron cuenta que la vida no podía existir sin la sal, por lo que llegó a utilizarse como moneda y hasta provocó guerras. De ahí de la sal viene pues el nombre que ahorita tenemos como salario, ¿no? Se decía que en la antigüedad se le pagaba a los soldados romanos y a los soldados con sal, porque la sal era tan necesaria para la vida de antes que se llegó a usar como moneda, ¿no? Y era muy utilizada y dice que tenía 14,000 usos y en la actualidad, ahorita nosotros nomás lo utilizamos como para la sal de mesa, ¿no? Pero tiene muchos usos la sal bien usada, ¿no? En cantidades bien, pues es muy bien usada, ¿no? Eh, la sal en su punto ayuda a sazonar una comida deliciosa, ¿sí o no, mami? Una comida con un toque exacto de sal, muy rica. Pero si se pasa de la porción, esa comida quedará incomible y ya no es buena. O sea, ya no va a ser deliciosa esa comida. Al igual que si le pones de menos, ese alimento sabe insípido. Estamos ahí, ¿verdad? La sal bien porcionada es buena. La sal que se pasa es mala. Pues cuando tú te pasas o comes mucha sal, pues te da malestar pues tienes malestares en tu cuerpo. Creo que es que no me acuerdo qué te da si comes mucha sal, pero también si tú en un alimento no lo pones bien, la cantidad de sal, pues también te sabe insípido, ¿no? La sal es muy buena para mantener bueno un alimento en caso de que no se tenga refrigerador, preservar. Antes se usaba como para hacer que los alimentos duraran más. Por ejemplo, los pescadores cuando iban al alta mar se tenían que llevar sal porque tardaban un día o 2 días en regresar con el pescado. Recuerden que antes pues, no había la tecnología de refrigeradores y de todo esto. Y le ponían la sal para que el alimento se conservara más tiempo. No quiere decir que el alimento no se iba a podrir en algún momento, sino iba a tener más tiempo de vida. Creo que creo que todavía en algunos lugares como rancherías y pues este uso de la sal aún se conserva como salar la carne y se mantiene más. En los ranchitos que no hay luz, pues necesitan de eso. No sé si mi abuela alguna vez usó esto, si saló carne, no sé, o ahumar carne, pero bueno, esa es una de las funciones de la sal. En las carreteras donde cae nieve, se pone sal en las porciones correctas y ayuda a que se derrita el hielo y no se tenga accidentes. Entonces, la sal, uno de los 14,000 usos ahorita en la actualidad es que le ponen sal a las carreteras en ciudades como Nueva York, como Canadá, donde neva. ¿Para qué? Para que esto ayude a que el hielo que forman con la nieve se derrite. Pero estaba leyendo que tiene que ser una porción exacta, no puedes ponerle de más ni de menos, si no, no hace
pues el juego que se tiene científicamente con la sal. Bueno, en Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esta porción de la palabra, Jesús lo dijo después, de la bienaventuranza. Aparece en Mateo 5, donde empieza a dar formas, donde empieza a dar cualidades o cómo debemos de ser como hijos de Dios, como nacidos de nuevo. Ya vimos, ¿no? Que empezamos esa serie de predicaciones, que ya saben que el pobre de espíritu, que llorar por nuestro pecado y ser mansos, ser pacificadores, y Dios y Jesús le dice a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Aquí Jesús no nos está diciendo, ustedes van a llegar a ser sal. Les está diciendo, ustedes son la sal de la tierra. Cualquiera ahorita que hemos creído en el Señor, somos sal. No es que lleguemos a ser sal. Si creemos en el Señor y estamos tratando de vivir como Dios manda, somos sal. ¿Somos sal para quién? Para el mundo. Ahí dice, vosotros sois la sal de la tierra. Somos sal para el mundo. En las bienaventuranzas, el Señor nos enseña cómo debemos de tener una comunión con Él y cómo debemos de tener una comunión con nuestros hermanos. Pero aquí el Señor nos está diciendo en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Verdad? Eso es cómo nos vamos a comportar con el mundo, con la tierra, o cómo nos debe estar viendo la gente que no conoce al Señor. Y en el otro versículo dice que nosotros somos la luz del mundo, la sal y la luz del mundo. Pero ahorita vamos a ver la sal. Este versículo lo dijo Jesús después de hablar el sermón del monte a sus discípulos, haciéndoles saber que ellos ya eran sal al creer y caminar en él. Esta palabra de sal viene del griego jalás, o no sé cómo se pronuncia, pero jalás, que tiene dos significados. En el sentido más común significa sal, pero en el sentido figurado quiere decir prudencia, como dicen Colosenses 4:6, sea vuestra palabra sazonada con sal, ¿no? Lo que aquí en este versículo el Señor nos quiere enseñar es que nosotros como cristianos debemos ser prudentes, debemos ser sabios, debemos de dejar la necedad para poder ser la sal de la tierra, ¿verdad? Y si tú me preguntas, bueno, pues es que la verdad, yo no me he comportado como una sal. No importa, el Señor te dice que tú eres sal, has creído en Él y eres sal. Entonces tienes que empezar a comportarte con sabiduría, con prudencia ante las demás personas. ¿Sale? Esto no quiere decir que nosotros vamos a hacer que el mundo se convierta, porque nosotros no podemos convertir a nadie, solamente es el Espíritu Santo que puede convertir o convencer a alguien de pecado. Pero sí podemos tener un buen testimonio ante los de este mundo, ante los que no han creído en el Señor. Ya si el Señor con tu testimonio y tu palabra los convierte, o sea, se vuelven al Señor, que esa también es una de nuestras misiones, ser pacificadores, y esos pacificadores entre Dios y el mundo es compartirle la palabra del Señor, ¿no? Pero aquí dice, Colosenses 4:6, sea vuestra palabra sazonada con sal. Toda nuestra palabra, toda nuestra obra debe ser con prudencia, como lo que utilizó aquí Jesús. Le estaba diciendo, ustedes deben ser prudentes, ustedes deben de ser sabios, porque si no son sabios, si no son prudentes, ¿quién le va a enseñar al mundo de esta maldad que está teniendo? ¿Quién le va a enseñar? Dice, si ustedes no enseñan eso, pues entonces no sirven para nada. No, aquí habla de nuestro testimonio, que levanto la mano, yo en muchísimas ocasiones he sido un mal testimonio.
¿verdad? Pero el Señor nos manda a que recuerda que tú eres la sal, tú sirves para que vean y conozcan de mí. Lucas 14:34 dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. El muladar, ¿me puse qué es el muladar? Pues es un lugar donde se acumulaba el estiércol. Un lugar muy sucio donde se pone basura o cosa inservible. La sal antes lo usaban para tirarlo en esos lugares y evitar más pudrición, que estuviera tan podrido. Dice, pero si ni siquiera eso tiene la sal, si ni siquiera tiene esas propiedades, pues no sirve ni para eso, decía Jesús. Si llega a ser insípida, pues ¿con qué se sazonará? Dice, ni para la tierra, ni para el muladar. O sea, también dice que la sal era buena para que para que la tierra sea fértil. Dice, pero si no sirve para eso, ni para la tierra, ni para el basurero sirve, ¿no? Entonces, debemos de ser prudentes y debemos de manejarnos en prudencia. Ahorita el mundo se está pudriendo, pero muy feo. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Nosotros somos la sal y no quiere decir que nosotros vayamos a salvar al mundo, porque nosotros por más que oremos, no estamos parando la pedofilia que quieren pues ya aceptarla, el aborto, todo ese tipo de corrientes que está ahorita en el mundo, sabemos que el mundo no está mejorando. Entonces nosotros no podemos cambiar esto, pero sí Hoy está muy fuerte. podemos hacer que se retrase toda esta podredumbre a través de nuestro testimonio y de nuestra forma de comportarnos, la prudencia. Escuché una anécdota de que dice que hubo una convención y fueron, pues había puros cristianos y estaban ahí en esa convención, cristianos de diferentes iglesias y dice que dicen que en esa conferencia se citaron pues unos familiares o unos de la misma, dicen, vamos a cenar. Y fueron a cenar a un restaurante y cuando estaban en el restaurante, pues uno de los hermanos agarró y dijo, tráeme un whisky doble. Y el otro se quedó así como, ¿qué onda? Y luego que agarró y prendió su cigarro, ¿no? Y empezó a fumar. Y le preguntó, oye, hermano, pues, ¿qué onda? Y dice, no, dice que en mi iglesia, pues sí permiten esto. Y entonces, y luego el pastor de la iglesia estos dos señores se reunieron y le dice, oye, brother, ¿te acuerdas pues el congreso que hubo? Sí, pues uno de mis miembros pues está bien sacado de onda, dice, porque pues la persona que fue ahí de tu iglesia le dijo esto y la verdad yo te conozco a ti, dice, y tú no tienes esa línea para que enseñas eso, ¿no? Y dice, y pues, dice, no te preocupes, vamos a ver qué hacemos. Y bueno, ya sucedió. Pero lo que va es que, a lo que voy es que nosotros, como sal, debemos de saber cómo comportarnos ante los hermanos. Porque, ¿qué pasaría si yo permito que soy cristiano y escucho, pues, alabanza, bueno, música del mundo? O posteo cosas que no son de Dios. ¿Qué dirían? Oye, y yo sé que me pueden decir, ay, no, ya te volviste no, pero en verdad, nosotros sabemos que hay cosas, canciones del mundo que no tienen nada que hacer con nosotros. O recomendemos películas que no tienen nada que edifiquen. ¿Cómo nos estamos moviendo ahí? ¿No podemos confundir a la gente? Y saben, este versículo, si ustedes leen Lucas 14, en este capítulo,
Jesús empezó a hablar de que el que hace que caer a los más pequeñitos, que si servíamos de piedra de tropiezo, y que mejor nos fuera a cortarnos, y empieza a decir, y si tu ojo es ocasión de caer, córtatelo mejor, sácatelo y córtate la mano, y al final les dice, la sal es buena. Entonces, ¿qué les quiere decir? Si nosotros con nuestro proceder hacemos que un pequeño en la fe tropiece, estamos actuando con inteligencia, con prudencia, con sabiduría de Dios. No, ¿verdad? Levíticos 2:13 dice, que no puedo leer esto. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. El sacrificio al que se refiere este pasaje es la ofrenda que los israelitas llevaban antiguamente al altar en el templo de Jerusalén. Las ofrendas consistían en alimento, ya fueran animales o cosechas. Todo lo que ofrendaban era rociado abundantemente con sal para purificarle. Esto es, tal como se hacía con las heridas, la comida se rociaba con sal para limpiarlas de toda posible corrupción. Aquí en Levíticos hablaba que le pusieran sal porque la sal para el Señor tiene 3 propósitos, ¿no? El primero es la purificación, para que no se pudra el alimento, para que pudiera llegar en buen estado y los sacerdotes pudieran cocinarla y pudieran, y aparte estar sazonada, ¿no? También la sal, como mencionan aquí, era cara, entonces también tenía simbolismo de un costo, ¿sale? Y la sal tenía que ver también con un pacto con el Señor. Entonces, la conservación, por lo cual, desecho, aquí el tercer ejemplo que quiero que veamos es que nosotros como cristianos debemos conservar la palabra del Señor tal y como está en la Biblia. Nosotros debemos, dice en Apocalipsis, le dice a la iglesia de Filadelfia, le dice, esa es la única iglesia que pues no le dijo al Señor ninguna, pues algo que había hecho mal, dice, porque dices que eres débil, pero has conservado mi palabra, ¿no? Entonces nosotros como sal del mundo debemos conservar la palabra, debemos predicar la palabra, como es. Nosotros no debemos acomodar la palabra a nuestra conveniencia, a los tiempos nuevos, es como es la palabra. Perdón. Cuidemos estas palabras implantadas en nosotros. No endurezcáis tu corazón. Hebreos 3, 7, 8. No te hagas sabio en tus propias sabiduría. Aquí, lo que yo quiero, muy, muy independientemente ya de lo que dice la presentación, a lo que yo quiero llegar es que, como sal del mundo, nosotros debemos de preservar la palabra como Dios nos las dio a nosotros, como Dios a nosotros nos enseñó a que somos salvos en Él. No acomodemos la palabra de Dios a la conveniencia de nosotros. Dice en la palabra del Señor que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y amada familia, ahorita yo les digo, hay tantas predicaciones, incluso hay tantas cosas que se están acomodando al mundo de hoy que no debe de ser. La palabra no necesita acomodarse con nada. La palabra así es. Nosotros no necesitamos adornar nada. Debe predicarse la verdad. Debemos predicar que si estás en pecado estás mal. Y que si eres un cristiano debes arrepentirte. No debemos de hacer como dicen los sacerdotes. Yo escuché una palabra de un sacerdote que dijo que si tú haces un pecado y no sabes qué es pecado, no se toma como pecado.
¿Cómo ven las enseñanzas que ahorita están? Y así, y eso fue un sacerdote católico, pero así hay muchas prédicas en iglesias cristianas. Por miedo a que se aburra la gente, por miedo a que te digan que eres un santo, por miedo a que se vaya la gente de la iglesia. Decirles, yo prefiero que me digan que soy un pecador y me pueda arrepentir, a que me den a tole con el dedo y mi recompensa o mi relación con el Señor no esté bien. Entonces nosotros como sal debemos ser conservadores. Para eso es la sal, para preservar. Yo digo, ahí está mi mamá. Mi mamá, yo no sé si su mamá o mi abuela llegó a usar sal para preservar alimentos, pero para preservar es la palabra del Señor tal y como Dios quiere. Entonces, no acomodemos las cosas del Señor, prediquemos la verdadera palabra en amor, no condenando, en amor. Y en el amor, yo no creo que si mi mamá me ve, que me dice el doctor que si yo como pura carne, me voy a morir. Yo no creo que mi mamá me diga, me engañe, porque sé que me ama. Me va a decir, hijo, si sigues comiendo carne te vas a morir. ¿O no me lo diría, mamá? No me diría, te vas a morir. Entonces, Porque lo dijo está mal, pues él sabe por qué te lo dice. no, pero a lo que yo voy es, nosotros tenemos que predicar, y René, Franco, ahorita que están predicando, prediquen cosas que en verdad agarren al hombre o a la mujer que le prediquen y se confronten con la palabra del Señor. No prediquen cosas que gusten nuestros corazones. Se los digo como hermanos y como que ahorita, de verdad, se los digo porque es la tendencia. Prediquen en verdad lo que a mí y a ti, René, nos hicieron creer en el Señor. Que éramos unos desdichados y que sin el Señor nada somos. Y si alguno, dice la palabra, y si alguno reprende a su hermano que está en pecado, bien hace. Dice en Santiago, ¿verdad? Entonces, hay que ayudar, de verdad, yo les digo, hay cuántos hombres que se quieren comportar, casados que se quieren comportar como solteros. Hay cuántas mujeres que no quieren someterse a su esposo porque están escuchando palabra que no los confronta. Están escuchando palabras que les dicen, no te preocupes, mira, echarte una chelita ahí con tus amigos, una, no te emborracha, no te preocupes, eso no te vaya al infierno. Claro que no te lleva al infierno si eres un verdadero hijo de Dios, pero ¿qué crees? Te rompe la comunión con el Señor. Si tú haces mal, te rompe la comunión con el Señor. Entonces, les animo y tal vez les aburra, tal vez no lo escuchan, tal vez digan que estoy loco, tal vez digan que estoy mal, pero esa es la verdad. Y tenemos que hacer eso. De verdad, miren, si ustedes agarran Mateo y decimos, ¿cómo debo ser la sal? Agarren Mateo 5, del 5 al 7. ¿Quién me ayuda? ¿Quién tiene ahí la Biblia abierta? ¿Qué quieres? Agarren Mateo del 5 al 7. ¿Tienes tu Biblia que tiene así como Como letras. Sí. No, miren. Dicen, ¿cómo debemos de ser? ¿Cómo quiere que el Señor que seamos la sal? ¿Cómo se hace la sal? Si nos vamos desde el 5 al 7 y que tenga capítulos, no que se llaman como artículos o que te diga antes la Biblia. La sal de la tierra. Que debemos ser luz. ¿Cómo se hace? Que debemos ser luz. Luego dice que debemos vivir por la gracia, no por la ley. Que debemos saber calmar la ira. Que debemos alejarnos del adulterio. Que debemos tener un buen matrimonio. Que debemos de ser, nuestra palabra de ser sí, sí, y no decir falsos juramentos. Si nos vamos de ahí hasta el 7,
Esa es la cosa, eso es lo que el Señor Jesús quiere que nosotros seamos. Que no seamos afanosos por el dinero, que no nos afanemos por ninguna cuestión. Entonces, yo los animo, o yo ahorita, Termina aquí. eh, No, es que aquí termina. Todo el sermón de montes hasta acá. ok, una de las partes que cómo podemos ser la sal es haciendo lo que el Señor quiere. Pero el sermón, o lo que pide el Señor que seamos, no solamente está en la bienaventuranza, que es mucho, pero también hasta el versículo 7, si ustedes lo empiezan a leer, hasta que termine el versículo 7, es lo que el Señor nos muestra como ser sal. Y la verdad, se los comparto, porque gloria a Dios que no han sentido esa palabra del Señor por ustedes. Porque, tal vez, está bien. Pero si el Señor los reprende, alégrense del Señor. Alégrense, el Señor es mejor que seamos buenos predicadores de la verdad, a que nomás queramos, no sé, ser blandos con esto. La verdad es del Señor y la verdad, Jesús no le daba, Jesús no le daba bonitos mensajes, predicaciones a sus discípulos, ¿verdad? A Pedro, ¿qué le dijo? Que era hijo del diablo. ¿Eso estaba bonito? No, él no le decía cosas así como diciendo, para que me sigas. Si yo no les decía, ustedes no me siguen porque les doy de comer, casi lambiscones, no me siguen por eso. ¿Le hizo era bonito? Entonces, si nosotros tenemos que ver la estatura del varón, ¿cómo debemos de ser? Y yo no le estoy diciendo que prediquen nada más puro eso, sino que de verdad nuestra predicación tiene que ir enfocada o lo que comportamos a que lleguemos a que nos demos cuenta que somos pecadores y que necesitamos del Señor, que no necesitamos hacer obras ni ser buenos, sino necesitamos de la gracia del Señor. Es a lo que quiero que lleguemos. Y es a lo que trato de dar con eso de la sal. Como dije al inicio, no soy apto ni soy ágil para predicar. Por eso tal vez no lo acomodo. Pero lo que sí puedo decirles es que prediquemos la verdad, hermanos. Ahorita hay tantos tiempos. ¿Escucharon que un pastor en Estados Unidos se rebeló contra su gobernador por abrir y que puede ser que vaya a la cárcel? Es John MacArthur, ¿no? Salió en la televisión y todo. Pues yo estaba diciendo, ay, este pastor se pasó de lanza, en serio, ¿cómo está? Porque Jesús nos manda a obedecer las autoridades, porque todas son puestas por él. Pero ya escuché por qué él decide hacer eso. Y tal vez está mal. Pero miren, él dice, a ver, hermanos, el Estado ahorita quiere que no abramos en 2 años. En 2 años, no es cuando termine la pandemia, en 2 años. Otra cosa dice, si nosotros ahorita no decimos nada como iglesia, cuando el Estado diga que el que predique que la homosexualidad es pecado, le cierro la iglesia. Entonces dices tú, pues, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con lo que está haciendo, pero también sus datos dicen, pues es algo válido. Porque en verdad, yo ya vi un artículo que están buscando ver que si tú dices que un homosexual es pecador, te pueden meter a la cárcel o puedes tener un problema con la autoridad. Imagínense, en una iglesia que un pastor puede decir, ¿saben qué? Aquí dice la palabra de Dios, que la homosexualidad y todo esto es pecado. No, pues ya bailó, pastor, porque está predicando eso. Como les dije, somos la sal de la tierra y el mundo se está pudriendo. Si no preservamos la palabra de Dios tal y como es, no estamos haciendo que el mundo deje de pudrirse. No vamos a evitar que se pudra, se va a pudrir, pero podemos aguantar que se vaya pudriendo y que se vaya salvando más gente, que vaya entrando en la realidad. ¿Sale? Y pues es lo que quiero decirles, de verdad, espero que el Señor pues le hable a ustedes a través de otras personas y en esta charla que estamos teniendo, en algún momento se acuerden o tomen en cuenta, pero yo sí se los digo en amor, prediquemos el verdadero evangelio, prediquemos la verdadera palabra. Ahorita no son tiempos
para dar mensajes suavecitos y nomás tener ahí a la gente entretenida. Hay que confrontar con la palabra del Señor, porque después de la confrontación, dice el Señor que hay descanso en Él, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos que estamos mal y de verdad, hermanos, no sé si alguno de ustedes ha caído en algún error, yo sí. Y cuando me siento que el Señor me perdona, hay un gozo en mi vida. De verdad, cuando me han dicho, estás en pecado, arrepiéntete, y me arrepiento, hay un gozo en mi vida, en serio. Después de saber que estás haciendo malas cosas, hay un gozo en tu vida. X razón, X cosa que estés haciendo mal. Un mal negocio, cualquier cosa que estés haciendo mal y te arrepientes, vas a sentir un gozo en tu vida porque vas a poder entrar ante la presencia del Señor sabiendo que eres perdonado por Él. Dice, aquel que no conoció pecado, mas fue hecho pecado por nosotros. El Señor nunca conoció pecado, pero Él se hizo pecado por nosotros. Entonces yo sí les animo a que prediquemos la verdad porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No debemos acomodar a nada. Y pues vamos a orar. Y ya si queda tiempo, pues platicamos.